Buen día, damas. Hace unos días me enteré que tendría el privilegio de dirigirme hacia ustedes en esta forma y bueno, me alegro que lo puedo hacer. Le doy gracias a Dios por permitirme esta oportunidad y también porque lo puedo hacer sin tapaboca puesto. Aunque me hubiera encantado poder estar en persona, conocerlas, sé que algunas sí las conozco, creo, allí de la iglesia Nueva Albesia y otras seguramente no. Mi nombre es Joana Kunz de Harmon, mi esposo es pastor misionero acá en la ciudad de Durazno. Y realmente les dije buen día, pero es de tardecita acá, en este momento, y estoy aprovechando el último rayo de sol que tenemos y sentada acá en el fondo, en el patio de nuestra casa, para poder compartir algo con ustedes. Así que, bueno, gracias María Eugenia por la invitación y quiero compartir con ustedes, en primer lugar, mi testimonio de salvación. Y les cuento que yo nací acá en Uruguay, realmente en Montevideo. Mis padres vinieron como misioneros al Uruguay antes de que yo naciera y tuve el privilegio de nacer aquí. La primera en mi familia inmediata de ser uruguaya, así que eso no lo tomo en vano y estoy muy contenta de que el Señor me ha dado ese privilegio de ser doble ciudadana, pero ahora triple, ¿no es cierto? Porque quiero compartir con ustedes mi testimonio de salvación y al conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, llegamos a tener otra ciudadanía, que es la más importante de todas, ¿no es cierto? Les cuento que bueno, me crié en Paysandú, soy del litoral, aunque nací en Montevideo, me considero del litoral, y ahora estamos aquí trabajando en Durazno, comenzando una iglesia, de a poquito, pidiéndole al Señor gracia y su ayuda en cada cosa para poder, para que acá haya una iglesia independiente, fundamental, bautista, que pueda darle gloria y honor al Señor y que pueda también compartir el Evangelio y la verdad de la palabra de Dios a esta comunidad. Hemos llegado a amar Durazno, es una hermosa ciudad y le damos gracias a Dios por el privilegio también de poder criar a nuestras hijas en este lugar y deseamos que las almas en este lugar conozcan al Señor. Bueno, como ya les conté, mi madre, mis padres fueron misioneros, mi papá ya hace 18 años que está con el Señor, ya tirando a 19, y aún tengo a mamá acá en Uruguay, a pesar de fallecer mi papá, ella decidió quedarse aquí. Mi madre se llama Karen Kunz, y bueno, Kunz es el apellido de papá. Pido que estén orando por ella en estos días también, porque estamos pasando por un tiempo difícil con ella. Ella pronto, si el Señor lo decide, va a estar partiendo para estar con Él. Estuvo con nosotros acá en Durazno por 3 semanas y estando acá la llevé a urgencia y terminé con mamá con internación domiciliaria por 5 días. Estuve durmiendo al lado de ella y me la traje a casa con suero y con esos cuidados, ¿no es cierto?, necesarios, pero gracias a Dios está recobrando fuerzas. Ya pudimos trasladarla para Paysandú, mi hermana y mi cuñado la vinieron a buscar y mamá ya está en su casita, pero solamente el Señor tiene los tiempos, Él es el que sabe. Y gracias a Dios mamá está muy preparada, ella sabe dónde va a ir y era necesario que ella volviera. Yo deseaba, a pesar de que es difícil despedirme, ¿no es cierto?, sin saber lo que el futuro tiene, yo deseaba que ella vuelva a su casita, a su gente, a su pueblo, a la ciudad en donde ella ha servido al Señor por tantos años, para que ella pudiera compartir con algunos más. Ella tiene algunas personas específicas con quien quiere compartir el Evangelio, asegurarse de que esas personas, una en particular, que ella realmente quería conversar con ella. Y bueno, allí está, en Paysandú, esperando y buscando el momento, coordinando para poder compartir el Evangelio una vez más con una persona muy querida para ella. Pero mi madre siempre dijo que las personas, o sea, el misionero cuando sale al campo misionero debe siempre recordar que su primer campo misionero son sus propios hijos. Y eso ella lo vivió con nosotros. No voy a decir que no hubo momentos en el cual mamá no estuvo
A veces salía a repartir invitaciones para las reuniones de damas en el barrio, puerta por puerta, y se iba por 2 horas, 3 horas. Y a veces llegaba la hora del almuerzo y mamá no siempre estaba, y sabíamos que había quedado en alguna casa compartiendo el evangelio con alguien, y eso la demoró en volver. Pero mamá siempre intentó, hizo lo que más pudo, y ella realmente, como hija, puedo decir que lo vivió, que su primer campo misionero fueron sus propios hijos. Siendo muy pequeña, siempre nos enseñó que la mentira era algo horrible, era algo que Dios no puede permitir. Y entonces yo con 3 años ya entendía que el pecado, o sea que la mentira era un pecado, algo que me separaba de Dios y que Dios no se ponía contento con eso. Les voy a contar una pequeña anécdota primero, que es real, porque es de mi vida, y es que mamá había ido a la carnicería un día, como solía hacer, y había vuelto con una bolsa de carne picada y no me acuerdo si algo más. Y se ve que llegó a casa, lo dejó en la mesada y se fue a hacer otra cosa y no había llegado a guardarlo todavía en la heladera. O capaz iba a preparar el almuerzo con eso y por eso no lo puso en la heladera. A mí me gustaba, vieron como esas pelotas para sacar las tensiones y eso, me gustaba jugar con la carne picada. Llegaba a la bolsa y yo la tocaba y la apretaba. Ahora me parece un asco, ¿no es cierto? Pero llegado el momento, mi mamá no estaba, yo vi que había eso ahí, empecé a tocarla, a jugar, y tanto jugué con la bolsa que le hice un agujero. Enseguida sabía que yo ya iba a ligar o aunque sea un reto. Bueno, me fui rapidito, me escapé, me fui para otro lado, no sé, no me acuerdo bien para dónde, pero sé que me fui de la cocina como para que no me vieran que había sido yo. Y al poco tiempo escucho yo, Ana, allá fui a la cocina, me paré, y mamá dice, ¿estuviste jugando con la carne picada? Y yo siempre cuento esto, y siempre que lo he contado con niños, les pregunto a mi audiencia, ¿qué les parece que le dije a mi madre? ¿Qué les parece que le contesté? ¿Saben que los niños, un 100% del tiempo que yo hago esa pregunta, siempre, todos, dicen, le dijiste que no? Niños, ¿no? Algunos muy pequeños. Siempre, es interesante, ¿no? Siempre, antes de que yo les diga lo que yo, cómo respondí, me dicen a la cara a mí que yo le mentí a mi madre. Y la verdad es que tienen razón, porque le dije que no. Hay muchas cosas que podemos aprender de eso, ¿no? De los niños. Y su entendimiento de lo que está mal. Y su actuar, porque ya lo saben bien. O sea que también saben lo que es la mentira. Y ya obviamente han mentido, es lo que nos están diciendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Bueno, no me acuerdo exactamente cuál fue mi castigo, pero sí sé que mi madre supo que era yo, porque mi hermana me lleva casi 5 años. Y mi hermanito es bastante más, no bastante más chico, pero yo era chiquita, ¿se acuerdan? Que tenía 3 años, tirando a 4. Y mi hermano, bueno, yo le llevo a él casi 2 años y medio. Entonces era muy chiquito él como para subirse a la mesada. Él no llegaba, que tenía capaz 1 año él, para poder llegar a tocar la carne picada. Claramente mi madre sabía que era yo. Pero lo que yo recuerdo, más que nada, es que el Señor empezó a trabajar en mi corazoncito. Y me contó, digo, no es que me contó, pero me hizo entender de que yo había hecho algo que estaba mal. Yo había mentido. Yo había hecho algo que podía mandarme a mí al castigo eterno, al infierno. Era mi entendimiento sencillo de niña chiquita,
criada en un hogar en donde desde bebé estuvieron hablando del Señor, o desde el vientre que escuchaba los cantos en la iglesia. Y entonces no fue difícil para mí entender de que lo que yo había hecho ofendía a Dios y que yo me merecía un castigo eterno, que yo no iba a poder ir al cielo por ese pecado que yo había cometido. Ahora, yo en aquel entonces no conocía este versículo que les voy a compartir, pero Apocalipsis 21, versículo 8, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es duro, ¿no? Digo, uno piensa, no, la mentira no es tan mala, la mentira blanca, la mentirita blanca. Pero ¿saben? ¿Se dieron cuenta de las otras cosas que Dios enlista junto con la mentira? Incrédulos, abominables, homicidas, los asesinos, fornicarios, aquellos que tienen relaciones sexuales en momentos y con personas indebidas, hechiceros, gente que realmente trabaja para el diablo, idólatras, personas que adoran otras cosas y no al Dios verdadero. Y ahí al final, por si acaso, nosotros decimos, sí, pero yo no he hecho nada de eso, yo no soy mala persona, le agrega, y todos los mentirosos, que ahí caemos todos. Hasta los niños lo saben. Como adultos vamos a ignorar eso, no podemos. Hasta los niños saben que somos todos mentirosos. Ahora entiendo por qué mi madre me enseñó con tanto ardor y tanto peso que la mentira era mala, la mentira era fea, la mentira era pecado. Ahora comprendo por qué mi madre me enseñó eso. Y le doy gracias a Dios por una madre que me enseñó, porque al poco tiempo recuerdo ir a mi madre y pedirle que me ayude, porque yo quería pedirle perdón a Jesús por mis pecados. Saben que esa mentira es el primer pecado del cual yo tengo memoria en mi vida. Era muy chiquita, pero no me lo olvido, me lo acuerdo todavía. Y me acuerdo haber ido a una pieza en la casa que papá por alguna razón estaba vacía, él estaba pintando las paredes o algo así. Y nos arrodillamos en el piso de esa pieza vacía y oré al Señor. No recuerdo las cosas, las palabras que usé. Y tampoco tengo la fecha exacta. Fue en abril, tenía casi 4 años o por ahí, cerquita de los 4. Pero lo que más importa es que yo recuerdo el momento y recuerdo la convicción del pecado en mi vida y la necesidad de arrepentirme del pecado. Y bueno, les cuento que al pasar unos cuantos años, luego yo fui a la facultad bíblica y estando en la facultad bíblica vino un evangelista y empezó a predicar y predicó muy fuerte y predicó y se dirigió a aquellos de nosotros que éramos hijos de pastores y misioneros. Y nos desafió con que si nuestra salvación fue nuestra o si fue lo que los padres nos contaron que habíamos hecho. Y llegado el momento yo empecé a dudar de mi salvación por ese mensaje que había escuchado. Nunca en mi vida había dudado de mi salvación antes de ese momento, pero fue algo que fue muy difícil para mí. Estaba muy inquieta, me sentía una hipócrita. Llegó un momento que no podía concentrarme en los estudios, no podía mirar a mis compañeros en los ojos, sentía que era una hipócrita realmente. Hasta que luego de otra predicación, en otro momento, no aguanté más y salí corriendo del gimnasio donde hacíamos las reuniones generales para la facultad con todos los alumnos y los profesores. Y me fui a mi pieza, pero salí corriendo mal. Hasta llegué a vomitar fuera de la puerta del gimnasio. Mal, angustiada, porque no estaba segura a dónde iba a ir. Y yo sabía
tenía todo el conocimiento necesario para conocer a Cristo como mi Salvador. Pero me entró la duda de que, pero yo no me acuerdo qué dije. No tenía la fecha exacta. Esas cosas me empezaron a trabajar. Y fui a mi cuarto y me arrodillé, y gracias a una compañera que me vio salir, que me siguió y me acompañó en ese momento, yo le pedí al Señor que si yo no estaba salva, si yo no era salva, que Él me salvara, porque yo no quería estar con esa duda nunca más. Yo no quería estar jugando con la eternidad. Y saben que fue una lucha de orgullo para mí, porque yo no quería reconocer que estaba dudando con mi salvación. Yo no quería contarle a mis compañeros. Me costó muchísimo contarle a mi madre de que yo no estaba segura si era salva. Luego de haber orado, sabía que solamente el Señor, el Espíritu Santo y la palabra de Dios en mi propio corazón me podían decir si yo realmente fui salva con 3 años o si fui salva con 19 o 20. Y saben que con el tiempo el Señor me confirmó, me mostró en su palabra de que yo fui salva cuando era muy pequeñita, pero creo que el diablo estaba haciendo un trabajo muy importante en mi vida en ese momento, y él quería quitarme la posibilidad de poder compartir el Evangelio con otras personas. El Señor me trajo el pasaje que habla de que por los frutos los conoceréis. Y en ese pasaje es claro que la persona que conoce al Señor se va a notar en su vida que esa persona conoce al Señor. Y empecé a evaluar mi vida. ¿Y por qué yo hacía las cosas que hacía cuando era niña, cuando era adolescente? ¿Qué es lo que me motivaba a salir todos los domingos en bicicleta a buscar a amigas o compañeras en el barrio para la escuela dominical? Mis padres nunca me obligaron a salir a buscar niños para la escuela dominical. El Señor puso ese deseo en mi corazón, porque obviamente no siempre fue fácil para mí levantarme temprano, agarrar la bicicleta, ir a la casa de una amiga, llegar y le digo a la madre, pasá, Joana, pasá, ¿sabés que está dormida todavía? ¿Por qué no la vas a despertar? Está bien que vaya. Pero yo la tenía que despertar. Dale, Lorena, vamos a la escuela. No sé si quieres, dale, que sí, vamos, es importante. Y llevarla. Eso no fue siempre fácil. Fue difícil llegar y que mi amiga no le importe levantarse antes y prepararse para cuando yo llegara. Y que la madre tampoco lo llamaba y no tomaba iniciativa para preparar a su hija. O sea que mi propia carne no era lo que me motivaba a ir a hacerlo. Tampoco el diablo quería que yo fuera a buscar personas para venir a la iglesia. Mi conclusión fue que solamente el Espíritu Santo pudo haber hecho esa obra en mi vida y me pudo haber dado esa motivación para yo poder llegar a hacer esas cosas, ¿no? Mis padres nunca me obligaron a tocar el piano en la iglesia cuando yo empecé a tocar. Fue porque yo quise. Nunca me obligaron a hacer cosas con los jóvenes en la iglesia. Yo tuve el deseo de hacerlo. No me tuvieron que decir, dale, Joana, vamos. No, porque yo quería. Realmente deseaba estar con los jóvenes y ayudarles y participar de la planificación de las actividades y ver almas, guiar almas a Cristo. Y no fue el diablo quien me incentivó a hacer eso, imposible. Mis padres no me obligaron a hacerlo, lo hice porque deseaba hacerlo y solamente el Espíritu Santo puede poner ese deseo en el corazón de una persona. Así que estoy convencida de que yo fui salva con una mente muy sencilla, niña, chiquita, pero entendiendo lo que era el pecado y la necesidad del arrepentimiento. La necesidad de creer que Jesús había muerto en la cruz en mi lugar y que Él estaba dispuesto a tomar mi castigo. Así que les animo, si aún no conocen a Cristo como su Salvador personal, que no esperen más, que si no están seguros de cómo es y de qué se trata esto exactamente, bueno, ahí en Nueva Albesia hay personas que están muy preparadas para compartir el Evangelio contigo. También, si estás dudando de tu salvación, no demores en tratar con el asunto, porque el diablo usa eso también. Él nos hace temerosos como creyentes, Él nos quita la confianza. ¿Cómo yo voy a compartir con otra persona cómo llegar a tener una relación personal con el Señor si yo no estoy segura si la tengo yo? ¿Cómo voy a hacerlo?
no voy a tener el poder del Espíritu Santo para poder compartir el Evangelio con certeza y con confianza y con gozo. Nos quita el gozo si estamos dudando de nuestra salvación. Y he estado haciendo un estudio personal en cuanto al gozo y ha sido interesante para mí ver que muchos de los versículos que hablan del gozo también hablan de la vida. Los versículos que hablan de gozo también hablan de paz. Esas cosas van en conjunto. Y entonces les animo a que tomen sus Biblias y que busquen en la concordancia los versículos que hablan de gozo o los versículos que hablan de paz. Muchos también de los versículos que hablan de gozo hablan de salvación. En el momento no tengo esa lista aquí conmigo, pero capaz en un breve audio les puedo pasar algunos versículos que serían ejemplos de lo que estoy diciendo, y capaz pueden leerlos en su propio tiempo, o capaz yo se los leo, no estoy segura. Pero quería compartir con ustedes primordialmente mi testimonio y cómo el Señor obró en mi vida para que yo llegara a ser hija de Dios, y cómo Él me ha dado el gozo de la salvación para poder compartir el Evangelio con otras personas. Y que eso es algo, la salvación es algo que nosotros llegamos a ser salvos, el Señor sigue obrando nuestra salvación y tenemos la promesa de la salvación al poder ir a la vida eterna. Es algo hermoso. ¿Y quién es el que nos da eso? Desde el principio hasta la eternidad es Jesucristo, el que hace la obra de la salvación. Nosotras simplemente debemos creer y arrepentirnos y permitir que Él haga la obra en nuestras vidas. Bueno, damas, espero que tengan un hermoso día, que puedan compartir también con sus familiares en cuanto a la salvación y el gozo que el Señor nos da. Gracias nuevamente por esta oportunidad y les deseo que puedan, si no conocen a Cristo, aceptarle a Cristo pronto, compartir parte de esta familia hermosa, que es la familia de Dios, y que si puedan ser fieles, que puedan buscar la oportunidad de crecer en su vida espiritual, personal, que puedan hacerse de ánimo unas a otras allí en la iglesia de Nueva Iglesia. Les mando un beso y algún día quizá nos vemos cara a cara. Bendiciones. Bueno, había dicho que quería compartir algunos versículos con ustedes y quisiera leer primero el Salmo 34, versículo 4, que ha sido este salmo de bendición para mí últimamente, en el último mes ha sido de bendición. Pero dice el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, no dice la palabra paz, pero el librarnos de temores es lo mismo que tener paz, ¿no les parece? Así que eso de buscar a Jehová y que Él nos oye es tan importante, porque es a través de Él que vamos a encontrar la paz, es por Él que encontramos la paz. Y también quería leerles en el mismo capítulo, en los versículos 12 al 14, que dicen: ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y luego vimos en los versículos 15, 17, 18 y 19, nuevamente esa idea de que las personas que se acercan a Jehová, Él los libra, los ayuda, les escucha. Dice el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y en este pasaje yo me atreví a hacerle unas marquitas a mi Biblia. A algunas personas no les gusta hacer, pero a mí me gusta en lápiz. Hacer algunas marquitas y marqué en el versículo 15 la palabra ojos y sobre, que los ojos de Jehová, ¿no? También atentos, oídos, tan atentos los oídos de Jehová. En el versículo 17 marqué claman. ¿Quiénes claman? Los justos claman. Oye, pero tenemos que volver a preguntar, ¿quién oye? Jehová oye. Y en el versículo 18 marqué cercano, que está cercano. En el versículo 19, que muchas aflicciones. Tenemos muchas aflicciones. Los creyentes. No es que zafamos de todos los problemas de la vida por ser creyentes. No, la Biblia nos dice acá claramente, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y ahí marqué muchas aflicciones y todas librará. Y claro, subrayé Jehová porque obviamente es el más importante en todo esto, ¿no es cierto? Pero luego si seguimos en el capítulo 35, versículo 9, dice esto: entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. ¿Se acuerdan que hablaba de que en muchos versículos, o he encontrado en el estudio que estoy haciendo personal, que he encontrado que los versículos, que muchos de los que hablan de la paz también hablan de la salvación, o hablan de la alegría, hablan de la salvación, o hablan del gozo, ¿no? Hablan de la paz. Son como términos que van en conjunto, ¿no es cierto? Y quiero compartirles un versículo más, que dice así, es el versículo preferido o favorito de mi suegra, y dice Salmos 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bendiciones, hermanas, espero que esto haya sido de ayuda, que haya sido de aliento, y les animo, les invito a que sigan buscando versículos que tienen que ver con vida, paz y salvación, para que vean esa relación que tienen entre ellas. Bendiciones, que Dios las bendiga.